Y yo les voy a contar qué es lo que pasa. Bien, si tienen alguna idea de cómo se hace esto, pueden, si quieren, dejarlo en el chat. Bien, entonces aquí viene toda la introducción. El mago este es Penn. Dado que son Penn y Teller, él es Penn. Entonces, ¿cómo les engañan los magos? Mintiendo, engañándoles o robando. Bien. Entonces, todas esas técnicas son las que se usan para engañarles. Bien, entonces se va a aplicar al truco que vamos a ver ahora. Vamos a saltarnos unas partes de esto. Bien, bien. Ya. Entonces aquí viene el truco que es de un mago francés. Dos personas voluntarias. No sé si es que alguien de ustedes sabe francés. Si nos puede decir qué es lo que dice esa caja. Bien. Esa caja dice caja ligera y pesada. Entonces ahí, por ejemplo, Penn va a tomar la caja. Esto es una caja ligera y la voy a levantar. Bien. Entonces le dice a los dos voluntarios, ustedes tienen mucha fuerza, ustedes parecen ser muy fuertes, en realidad recuerden que la fuerza no se tiene, levanten la caja. Bien. Y se puede levantar sin problemas. Bien. Ya. Entonces, no era un acto solo de magia, sino que era un acto de rutina. Entonces le dice, ahora son débiles. Entonces ahora, después de engañarle, intenta levantar la caja. Bien. Y están intentando levantar la caja, pero no pueden. Bueno, entonces yo puedo levantarla. Y ahora les quita el embrujo y les dice, ahora ustedes son fuertes y la pueden levantar. Bien, entonces ahora nuevamente son débiles y no pueden levantarlas. Y ahora sí la pueden levantar sin problema. Nuevamente no pueden levantarla. Ustedes pueden ver las caras de esfuerzo que están haciendo. Y ahora se pueden levantar sin problemas. ¿Mm? Entonces ahí se pueden dar cuenta que ese es el truco de magia. Bien, cómo cambia la caja de ser ligera a pesada. Bien, ustedes pueden pensar, ese es el truco como el que se hace. Ahí ustedes pueden hacer una idea. Pero el truco no termina ahí, por cierto. Esta es la parte interesante que no tiene mucho que ver con la materia del curso. Mm. Entonces usaban electroimanes en el truco, en el truco original. Bien, entonces, pregunta para ustedes. Vamos a ir aquí a un momento de donde la caja era pesada, donde las personas no podían levantarla. Bien. Entonces, aquí hay una pregunta para ustedes. ¿Ya? Entonces aquí pregunto para ustedes, ¿creen que estas personas que están intentando levantar la caja están ejerciendo una fuerza, sí o no? Dejen un mensaje entonces en el chat.
Ya, estas personas efectivamente sí, están intentando levantarla y ahí están intentando levantarla y sí, efectivamente están ejerciendo, intentando ejercer una fuerza. Y están ejerciendo una fuerza, pero esa fuerza no tiene ningún efecto. Bien, porque en este momento, dado la acción que están realizando, la acción mágica, de ilusión en realidad que están realizando, hay otra fuerza, debe haber otra fuerza que está contrarrestándola para que no haya movimiento alguno. Bien, entonces como el total de las fuerzas es cero, la fuerza no, o sea, la caja no se mueve. En cambio, en este caso, aquí cuando la caja está actuando como una caja ligera, se levanta por acción de la fuerza que está ejerciendo el mago, Pen, en este caso sobre la caja. Entonces la levantan. Entonces aquí tenemos ejemplos de dos fuerzas muy similares, ambas son fuerzas que están siendo ejercidas por una persona que está intentando levantar una caja, eh, pero una de esas fuerzas, en este caso la de Pen, la del mago, tiene un efecto que es que la caja se levanta, pero en el otro caso, las fuerzas ejercidas por las personas no tienen ningún efecto porque la caja no se levanta. Y ahí justamente es donde entra este concepto que vamos a ver de trabajo y cómo se relaciona con energía. Bien, entonces vamos a ir ahora a nuestro libro de la asignatura. Si ustedes tienen el libro de la asignatura, esta unidad parte de la página 174, bien. Perdón, es la unidad 8 y dice cómo el trabajo y la energía se manifiestan en nuestro mundo. ¿Ok? Y vamos a ir acá a ver el concepto de trabajo mecánico y esta es una definición. Cuando una fuerza es capaz de desplazar al cuerpo u objeto sobre el que actúa, entonces decimos que esa fuerza realiza un trabajo mecánico. Bien, entonces esa es la definición, o sea, una manera de introducir el concepto de trabajo mecánico, que es la acción de una fuerza que es capaz de desplazar a un objeto. Bien, entonces cuando una fuerza tiene como consecuencia que hay un movimiento, decimos que existe un trabajo. Bien. Por ejemplo, vamos a ir un poco más arriba porque teníamos hartos casos de fuerza. Acá. Sí, quiero decir algunas fuerzas. No me están cargando algunas imágenes, qué extraño. En el video que ustedes realizaron de los libros, por ejemplo, ahí había alguna fuerza, por ejemplo, la fuerza que ustedes usan para tirar los libros, que era una fuerza considerable, pero que no tiene ningún movimiento, bien, no genera ningún movimiento porque los libros no se separan, dado que la fuerza de roce es contraria a eso y dice que la fuerza neta sea cero. Entonces, en ese caso, la fuerza que ustedes ejercen no ejecuta ningún trabajo porque no mueve a los libros, bien. Otros ejemplos. Sobre ustedes en este momento está actuando una fuerza que es la fuerza de gravedad, que si están en una silla o en una cama, tiene otra fuerza que la está contrarrestando, que es la fuerza normal. Y por mucho que exista una fuerza sobre ustedes, esa fuerza no les está moviendo, a diferencia de que, no sé, si saltaran, por ejemplo. Cuando saltan, esa fuerza sí les está moviendo porque por acción de esa fuerza ustedes están, después de que llegan a la parte más alta del salto, van a caer. Entonces ahí, entonces, por medio de esa fuerza se están moviendo y ahí la fuerza gravitacional sí ejercería un trabajo. Bien, entonces vamos a volver aquí a donde estábamos. La definición de trabajo mecánico. Bien, entonces, ¿en qué situación una fuerza realiza un trabajo mecánico? En todas aquellas donde la fuerza es la que está generando o está involucrada en ese movimiento. Bien, entonces para responder a ese interrogante, observe la siguiente situación y lea las descripciones asociadas. Somos 29 personas en este momento, así que lo que vamos a hacer es que yo voy a tirar un número aleatorio y voy a ver quién es la persona que tiene ese numerito para que nos ayude al menos a leer esta parte. Bien, no, quizá no a resolverla, pero sí a leerla. Entonces, del 1 al 29, el número que salió es el número 23. Bien, entonces voy a contar de atrás, 29, 27, 26, 25, 24, 23. Súper, Matías Nova. Bien, Matías, si es que tiene micrófono, si nos puede leer, por favor, el párrafo que está acá arriba a la derecha. Si no, nos vamos a mover un poquito de la lista.
Ah, sí, perdón. Ahí sí, ya. Ahora sí, Matías. Ya, ya, ¿se escucha? Sí, súper. Eh, Este párrafo de acá. cuando el trabajador empuja sí, cuando el trabajador empuja una caja sobre una superficie horizontal, tanto la fuerza que ejerce como la fuerza de roce realizan trabajo mecánico en esta situación. Ni la fuerza normal ni el peso de la caja realizan trabajo, porque la dirección de estas fuerzas es perpendicular al sentido del movimiento. Súper, muchas gracias. Entonces, en este caso, el trabajador está empujando una caja a lo largo del piso y como dice la descripción aquí, en el piso, entre la caja y el piso hay una fuerza de roce. Y esas dos fuerzas actúan en la misma dirección en la que la caja se está moviendo. Bien, porque el trabajador empuja la caja, digamos que desde su punto de vista la empuja hacia adelante, entonces la caja se mueve hacia adelante y hay una fuerza de roce que se va a oponer a ese movimiento, entonces que apunta hacia atrás, pero en la misma dirección del movimiento. Entonces, esas dos fuerzas que están involucradas en el movimiento de la caja son las que van a estar generando un trabajo mecánico. Sin embargo, hay otras fuerzas como el peso, que ya lo habíamos hablado, que apunta desde la caja hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, y la normal, que es la fuerza que ejerce la superficie hacia arriba sobre la caja, eh, no están interactuando con el movimiento, por lo tanto no ejercen ningún trabajo, porque no es gracias a esas fuerzas que la caja se va a mover como se mueve. Y eso, si ustedes lo quieren ver gráficamente, ocurre porque la dirección de las fuerzas es perpendicular al sentido del movimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que el cuerpo se mueve, digamos, hacia adelante, hacia atrás y hacia adelante, pero la fuerza de gravedad y la fuerza normal están actuando en una dirección perpendicular, que es la dirección perpendicular al piso. Por lo tanto, no existe ninguna parte de la fuerza que esté apoyando en ese movimiento y decimos que esas fuerzas no hacen un trabajo. Bien, entonces, vamos a pedirle a otra persona ahora que nos lea el siguiente párrafo, que sería este que está escrito aquí con letras blancas. Y la persona que va a hacer eso es la persona número 7, que es en mi lista Carolina Espinosa. Leo lo que está ahí, profe. Sí, en letras blancas. Mientras la trabajadora eleva de forma vertical la caja, la fuerza que aplica y el peso realizan trabajo. Una vez que mantiene la caja inmóvil a cierta altura, no se realiza ningún trabajo mecánico. Súper, muchas gracias. Entonces, en este caso, se fijan que ahora tenemos un movimiento vertical que es de arriba hacia abajo y por lo tanto ahora las fuerzas verticales toman importancia. Bien, hay dos fuerzas acá que son la fuerza que la trabajadora aplica a la caja hacia arriba para levantarla y mientras la está levantando, mientras se está moviendo, es ahí donde se genera un trabajo. Bien, una vez que llega, por ejemplo, digamos que la toma firme y la deja a cierta altura, sujetándola con sus brazos, sigue ejerciendo una fuerza que tiene que combatir el peso, porque si la soltara y no le ejerciera ninguna fuerza, la caja se caería al piso. Entonces la fuerza sigue estando ahí una vez que la sube y la deja quieta, pero ahora lo que ocurre es que esa fuerza ya no realiza ningún trabajo porque la caja está quieta. Entonces, como ustedes pueden recordar, para que haya un trabajo tiene que haber una fuerza y además esa fuerza tiene que estar generando un movimiento. Una vez que la caja ya está arriba, entonces sigue existiendo la fuerza, pero ya no hay ningún movimiento y por lo tanto decimos que no hay ningún trabajo mecánico. Y finalmente, entonces, la conclusión de esto es que independiente de la magnitud de la fuerza que se ejerce sobre un cuerpo, si ésta no logra generar un cambio en su posición, entonces dicha fuerza no realiza un trabajo. Bien, o sea, ustedes pueden estar esforzándose mucho, perdón, empujando una pared, por ejemplo, pero si es que no mueven esa pared, toda esa fuerza fue, entre comillas, en vano. Bien, súper. Entonces, aquí no carga la imagen de momento. Voy a cerrar y abrir el documento para ver si es que sí cargan las imágenes. Pero eso es básicamente la idea detrás del concepto de trabajo mecánico. Tiene una fórmula, sí, que la vamos a ver ahora y vamos a ver también en qué unidades se mide. Si tienen alguna duda de momento con respecto a eso, aprovechen de preguntarla. ¿En qué página dijimos que estábamos? En la página
No carga la imagen. Se lo voy a mostrar aquí en mi pizarra. Vamos a volver entonces a la reunión. Voy a poner acá mi video en grande. Súper. Entonces, imagínense que aquí ustedes tienen una superficie sobre la cual hay una caja. Bien, y sobre esa caja entonces ustedes aplican una fuerza, que esa fuerza la vamos a llamar F. Esta es la situación en el momento 1 y esta va a ser la situación en el momento 2. Entonces, gracias a esa fuerza, la caja se movió una distancia que es igual a esta, que vamos a llamar delta X, o vamos a llamar D, dependiendo de cuál sea su preferencia, ¿bien? Ustedes ahí eligen. Entonces se define matemáticamente el trabajo con una letra W como la multiplicación de la fuerza que estaba siendo ejercida por la distancia en la que actúa esa fuerza, ¿bien? O la distancia del movimiento, del desplazamiento que genera esa fuerza. Pregunto para ustedes por qué creen que el trabajo se escribe con una letra W y no con una letra T. Sí, porque está en inglés, muy bien. La W es de work, de trabajo en inglés. Muy bien, entonces el trabajo va a ser fuerza por desplazamiento. Bien. Esto es una simplificación que es válida cuando tanto la fuerza y el desplazamiento están en la misma dirección. Bien, va a haber algunos casos donde, por ejemplo, ustedes van a tener una caja que quieren mover y que no la van a tirar con una fuerza que es paralela al piso, sino que la van a tirar con una fuerza que no es paralela al piso. Por ejemplo, si ustedes están arrastrando algo con una cuerda y ese algo va pegado al piso, entonces en ese caso no es válida esta fórmula porque tienen que considerar solamente esta parte de la fuerza. Pero eso simplifica, como les decía, esto es una simplificación y estos casos más complicados por lo general no se ven en mucho detalle en el colegio. Bien, entonces luego vamos a hacer algunos ejercicios con esto. Lo que me gustaría primero que hiciéramos es analizar cuáles son las unidades que tiene esta cantidad. Bien, entonces vamos a volver a nuestro generador de números aleatorios. Vamos a devolver esto acá. Vamos a devolver esto acá. Entonces, somos ahora 31 personas y vamos a pedirle a la persona número 14. Yo les digo el tiro. ¿Quién es la persona número 14? 3, 6, 11, 13, 14. Súper. Ignacia Medina. Entonces, Ignacia, me gustaría que nos dijera cuál es la unidad en la que se miden las fuerzas. Bien, puede ser usando el micrófono o por medio del chat. Entonces, la fuerza se mide en... Ignacia Medina, ¿cuál es la unidad en la que se miden las fuerzas en física? ¿No está Ignacia Medina? No. Ah, sí está. Bien, ya. Ignacia Medina dice en M, casi. Esa es la unidad en la que se mide el desplazamiento. Bien, la fuerza se mide, no hay problema, la fuerza se mide en Newton. Me falta un palito. En Newton, que se abrevia con la letra N, mientras que el desplazamiento se mide en metros, que se abrevia con M. Entonces, la unidad de esto, dado que estamos multiplicando fuerza por desplazamiento, es Newton multiplicado por metro.
Pero, dado que, como vamos a ver, esta es una cantidad tan importante y después va a ser la misma cantidad en la que, perdón, después va a ser esta la misma unidad en la que vamos a medir la energía, porque vamos a relacionar esto con la energía que gana un cuerpo, esta unidad de Newton por metro recibe otro nombre, que es el, lo voy a anotar con otro color, ¿cuál es el plumón negro bueno que tenía? Creo que está acá. El Joule. Joule. Joule, que se abrevia con una J. Y si ustedes lo buscan de textos de física que estén con las unidades españolizadas, o en internet con las unidades españolizadas, esto lo van a encontrar como julios. Bien, pero este es el joule, es la unidad de medida del trabajo y como vamos a ver en un tiempo también es la unidad de medida de la energía. Y un joule es equivalente a un newton por metro. O sea, una fuerza de 1 newton que mueve un cuerpo 1 metro realizó un trabajo de 1 joule. Súper. Bien, entonces recuerden que esto lo hicimos para determinar cuál es la unidad del trabajo. Vimos que esta era la fórmula, esta es la definición matemática del trabajo. Fuerza por desplazamiento, que es válida cuando tanto la fuerza y el desplazamiento ocurren en la misma dirección. O sea, yo empujo un objeto y ese objeto se mueve en esa dirección por la fuerza que yo apliqué. Entonces, esta es entonces el trabajo que yo le entrego. Y ese trabajo se mide en joule, que es como abreviamos esta unidad de newton por metro. Bien, súper. ¿Dudas con respecto a esto? Por favor, aprovechen de preguntar. Es la pregunta aquí, compañero, si la situación es vertical, ¿qué otro factor se aplica? Ninguno. Bien, esto es válido si la situación es vertical, horizontal o oblicua, no importa, siempre y cuando la fuerza y el desplazamiento ocurran en la misma dirección y en el mismo sentido. Bien, o sea, yo aplico una fuerza sobre un objeto y ese objeto se mueve hacia donde está apuntando la fuerza, entonces se usa esta fórmula. Bien, vamos a ver de hecho un ejemplo de eso. Vamos a dejar la formulita acá. Voy a desarrollar un ejemplo y después les voy a dar a ustedes algunos ejercicios. Entonces el ejemplo que vamos a tener es un cuerpo con una masa M que es de 5 kilos que cae en caída libre de una altura de 10 metros. Bien, entonces, primera pregunta que hay con respecto a eso, y si ustedes quieren tener la respuesta, díganla en el chat, es ¿qué fuerza la hace caer? Bien, si yo tengo este cuerpo a cierta altura y cae, ¿qué fuerza es la que hace caer a este cuerpo, a esta cajita de masa 5 kilos? Muy bien, yo tengo algunas respuestas correctas acá. Entonces, en este caso actúa una fuerza F hacia abajo, que esa fuerza le pongo una G abajito para indicar que es la fuerza de gravedad. Muy bien, como correctamente habían dicho aquí sus compañeros José Llerena y Benjamín Olivares. Entonces actúa la fuerza de gravedad hacia abajo. ¿Cuánto vale esa fuerza de gravedad? Bien, ¿cómo se calcula cuánto es esa fuerza de gravedad? En este caso, bueno, en cualquier caso que estemos cerca de la superficie de la Tierra, la fuerza de gravedad va a ser igual al peso del objeto. O sea que va a ser M por G. Y en este caso la masa es 5 kilos. G le vamos a dejar aproximado como 10. Entonces la fuerza que mueve este objeto es de 50 newton. Súper. Entonces, la fuerza 50 newton, el desplazamiento, ¿cuánto cae? Son 10 metros. Por lo tanto, el trabajo que hace la fuerza de gravedad moviendo este objeto es de 50 newton por 10 metros, o sea, 500 en el número y la unidad es joule. 500 joule, bien.
Súper. Por mientras, si tienen alguna pregunta, déjenla en el chat. Vamos voy a hacer algún repaso, que estoy indicando aquí algunas preguntas. ¿Qué es la W? La W es el trabajo, que es una medida de qué tan efectiva es tu fuerza. Bien. Se define como la fuerza que estás aplicando por el desplazamiento que genera en un objeto esa fuerza. ¿Okay? Y así fue como la habíamos introducido. Entonces, si tú, por ejemplo, empujas digamos que empujo yo esta pizarra hacia atrás, bien, yo la estoy empujando con una fuerza moderada, pero no se mueve más hacia atrás porque tengo algo atrás que la está sosteniendo. Entonces, por mucho que yo esté ejerciendo una fuerza, esa fuerza no tiene ningún efecto porque el objeto no se puede mover. Sin embargo, si yo la empujara para allá, ahí sí se puede mover porque se mueve de manera más o menos libre hacia allá. ¿Okay? Entonces, en ese caso, la fuerza que yo ejerzo sí tiene un cierto efecto. Así, entonces, el trabajo es una medida de qué tan efectivas son las fuerzas que yo estoy ejerciendo y se calcula matemáticamente como la magnitud de la fuerza por cuánto desplazamiento genera esa fuerza que está ahí. Y lo que está acá es cuáles son las unidades, que al final vimos que la unidad era Joule. Entonces, en este caso, para ver cuál es calculan esto con un ejemplo matemático, tenemos el ejemplo de una caja de masa 5 kilos que cae en caída libre desde una altura de 10 metros. Lo primero que tenemos que hacer, en caso de que no nos lo digan explícitamente, es ver cuál es la fuerza que está haciendo que este cuerpo se mueva. Esa fuerza es la fuerza de gravedad, que es igual al peso, esto es una P mayúscula, P mayúscula, y el peso del objeto es siempre la masa del objeto por la constante de gravedad universal, perdón, la constante de gravedad cerca de la Tierra, que la aproximamos a 10, bien, que es este 9,8 metros por segundo al cuadrado, lo aproximamos a 10. Entonces la masa es 5 kilos, la aceleración de gravedad es 10, así que la fuerza que actúa sobre este objeto es de 50 newton. Así que esos 50 newton no actúan en un momento, no es que simplemente le dan un empujón, sino que lo van a acompañar a lo largo de todo esto y van a hacer que su posición cambie, porque esa es la fuerza que está haciendo que la posición del objeto cambie. ¿Y cuánto va a cambiar su posición? 10 metros. Entonces, esa fuerza de 50 newton genera un desplazamiento de 10 metros, que es la segunda cantidad que está acá, el delta X, porque recuerden que el delta X es cambio de posición o bien desplazamiento. Así entonces, reemplazamos en la fórmula del trabajo, que es la W, 50 la fuerza, 10 el desplazamiento, 50 por 10 es 500, y finalmente tenemos la unidad, que es Joule. Así que el ejercicio completo, desde el dibujo a responder la pregunta de cuál es el trabajo que ejerce la fuerza de gravedad, nos lleva a la respuesta de que es 500 Joule. De hecho, lo vamos a enmarcar acá porque es la respuesta definitiva. Súper. Más preguntas, por favor. Aprovechen de hacerlas antes de que pasemos al siguiente ejercicio. Ya, súper. Vamos a ver entonces ahora otro ejemplo de esto. Sí, les voy a dar un minuto más para que copien y luego voy a borrar. Ya. Aquí tenemos un segundo ejercicio en el que un auto arrastra una caja y el auto ejerce una fuerza sobre la caja de 300 newton. Bien, lo va tirando con 300 newton de fuerza. Entonces, ¿cuánto es el trabajo que ejerce el auto en un recorrido de 2 kilómetros? Asuma que no hay roce. Bien, porque si hay roce las cosas se complican un poquito más. Creo que vamos a poder llegar a ver algunos ejercicios así de enredado. ¿Ok? Entonces, si es que quieren atreverse a desarrollarlo, por favor aventúrense un poco. Yo les voy a dar
un minuto para que piensen y después lo vamos a resolver. Confirmen entonces que hayan llegado al mismo resultado, lo vamos a repasar. Bien, en este caso nos dan la fuerza, no es necesario hacer un cálculo de cuánto es la fuerza, como en el caso anterior. Bien, y nos dicen cuál es el desplazamiento está en kilómetros y debemos transformarlo a metros para poder multiplicarlos con nuestros newtons sin problema y que el resultado esté en joule. Y una vez que ya tenemos estas dos cantidades, mi trabajo W debe ser igual a la multiplicación de la fuerza por el desplazamiento. La fuerza es 300 newton, el desplazamiento es 2000 metros, y al multiplicar esto me va a dar 600.000 joule. 600.000 newton por metro o 600.000 joule, porque recuerden que las unidades son equivalentes. Y de hecho ustedes, si es que hacen el cálculo con la fuerza en newton y la distancia en metros, el desplazamiento en metros, el trabajo automáticamente les va a quedar en joule. ¿Bien? Súper. ¿Dudas con respecto a la resolución de este problemilla? Aprovechen de preguntar ahora. Lo que vamos a hacer para motivar un poco la próxima clase, que no es la próxima semana, sino que en 2 semanas más. Recuerden que el próximo viernes no vamos a tener clases. Deben haberle dicho ya. Es cómo se relaciona esto con el concepto de energía. Bien, así que si ustedes quieren una tarea informal, busquen qué es el concepto de energía en física y cómo lo usarían ustedes en sus conversaciones en la vida a día. Bien, ¿a qué se refieren cuando, por ejemplo, dicen, oh, hoy me levanté con mucha energía? Bien, o hoy no tengo tanta energía, o esta persona se ve muy energética. Bien, todos esos conceptos que tienen que ver con la definición de energía, la definición física de energía, pero no son exactamente lo mismo. Bien, eso, jóvenes. Bien, si no tienen más preguntas con respecto a esto, cuídense mucho, que estén muy bien. Espero que hayan aprendido sin problemas este nuevo concepto. Lo vamos a seguir de todas maneras aplicando en las clases que vengan. Bien, porque son hartas aplicaciones que justamente tienen este concepto y cómo se relaciona con el de la energía. Cuídense mucho, que estén muy bien y nos vemos la próxima semana.